Breaking News. Somos Noticias Radio. Breaking News. Breaking News. Saludamos a nuestra audiencia en América Latina a través de nuestras plataformas digitales en somosnoticias.com.be. Aquí estamos con un nuevo avance informativo. En este momento el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, desde Tallahassee, la capital del estado, está dando el reporte diario sobre el coronavirus. Vamos a escuchar al gobernador DeSantis. Caso escenario. Le hacen una pregunta al gobernador. Es una conferencia de prensa, unas declaraciones que está ofreciendo desde Tallahassee, la capital del estado, cuando las cifras en los condados Miami-Dade y Broward precisamente son alarmantes, son preocupantes. Hemos expandido, estamos haciendo mención a los lugares en los que se están haciendo pruebas, Fort Lauderdale, Miami, Jacksonville, Orlando. Ellos necesitan, bueno, se refiere a los aeropuertos, a los principales puntos de flujo aeroportuario en el país, donde se está examinando además a los pasajeros que llegan desde zonas rojas como Nueva York. Si tú estás abordando un vuelo, pienso que la aerolínea debería asegurarse de chequear, de revisar, asegurarse que no hayas tenido contacto con ninguna persona infectada. No puedes ir a un parque estatal y transmitir el virus, pero sí puedes montarte en un avión y estar tosiendo durante 2 horas, transmitir el virus, bajarte y no pasa nada. ¿Qué pasa con los otros pasajeros? Es ridículo. Además, si miras a Nueva York, todavía el metro está funcionando. Ellos, es su ciudad, ellos hacen lo que quieran, pero muchas de esas personas en el metro pueden montarse en un vuelo y venir aquí a Florida. Es un problema. Pienso que las autoridades, los aeropuertos, las aerolíneas pueden ayudarnos. Es en el interés de todo el mundo frenar la transmisión del virus, disminuir la curva, aplanar la curva. Indudablemente se refiere, ha hecho mucha insistencia en la necesidad de regulaciones para limitar el flujo de viajeros, sobre todo desde zonas como Nueva York a Florida, DeSantis. No sé si ellos van a querer bloquearlo definitivamente, se refiere al gobierno federal. Ellos probablemente, las personas que están, si tienes un par de zonas rojas que son altamente problemáticas, como Nueva York, por ejemplo, en términos de números, de altas tasas de infección, claramente el virus ha estado circulando entre ellos en un medio ambiente urbano, la transportación pública, personas muy cerca de otras. Es problemático. Siento que ellos deberían revisar lo que hace mayor sentido en orden de reducir esa curva de infección. Siguen preguntando los reporteros presentes en la sede de gobierno en Tallahassee. Se refiere a los puntos de chequeo en la autopista I-10. Los camiones están circulando con normalidad. No nos preocupa eso, solamente nos preocupa las personas que están circulando. Se refiere al acceso al Panhandle de Florida, en el noroeste, desde el estado de Alabama, que es un corredor también proveniente del estado de Luisiana, donde la tasa de infecciones crece de forma preocupante. La autopista 75, la I-95, que es la autopista, el corredor nacional, la US-1, potencialmente pudiéramos hacer algo así. Vamos a chequear en esas posibilidades. Los reporteros están haciendo preguntas, evidentemente, si medidas similares a la autopista I-10 en el Panhandle van a ser aplicadas en la autopista interestatal I-95, en la
la I-75, el gobernador les explica que así como en la autopista US 1, las medidas se van a evaluar eventualmente. Estamos escuchando, es una ronda de preguntas de varios reporteros que están en la sede de gobierno en Tallahassee. Tan pronto como el CDC emitió sus guías prohibiendo la aglomeración de más de 10 personas en un lugar, yo emití las órdenes. Básicamente tomamos las decisiones en base a eso. Sí, en otros lugares han seguido manteniendo un lugar, el acceso limitado para los residentes. Estar en lugares cerrados con este virus que se transmite vía respiratoria. Si tienes familia, están sentados allá afuera en espacios abiertos, no es un problema tan grave. Esto es más sobre los residentes en el nivel local. Deben tomar las precauciones necesarias. Insiste que es vital que las personas se mantengan en sus residencias. Escucha a las mismas personas quejándose de lo mismo en Nueva York porque el sistema de metro está abierto. O sea, lo estamos haciendo. Está bien, ellos necesitan hacer eso, necesitan mantener su sistema metro funcionando, pero lo han tenido que hacer porque lo deciden. Se ha referido muchísimo en esta intervención Ron DeSantis a las políticas en el estado de Nueva York, a lo que está haciendo el estado de Nueva York y sobre todo demandando de cierta manera que se tomen medidas restrictivas en los vuelos. Se refiere ahora a las elecciones, los supervisores, los secretarios de Estado tienen procedimientos en lugar, seguridad es una prioridad. Ellos me aseguraron que es seguro. Pareció que fuera, se refiere a las primarias, evidentemente. Tener que cancelarlas hubiera enviado una sensación de pánico y simplemente no era la señal que necesitábamos enviar. Dijimos, vamos a hacerlo, va a ser un desafío, necesitamos tomar precauciones, pero estaremos bien. Y creo que finalmente salió bien cancelar las elecciones en situaciones como esta. Requiere los apropiados pasos. Pienso que hubiera sido malo cancelarlo, especialmente ya que ellos habían votado antes. Esto iba a facilitar que la acumulación de personas, las multitudes se redujeran al nivel mínimo. DeSantis se refiere a las elecciones primarias del Partido Demócrata que tuvimos recientemente el pasado 17 de marzo. Continúa atendiendo preguntas de reporteros desde la sede de gobierno en Tallahassee. Se refiere a la División de Administración y Emergencia. Jared Muscovich, el representante, ha estado distribuyendo las pruebas incluso en los condados más pequeños. Los pacientes han tenido acceso a los exámenes cuando lo han requerido. Donde tienes sitios de prueba, como por ejemplo en Jacksonville, puedes, si quedas cerca de un sitio donde vives, puedes acercarte a ese centro. Es la pregunta que le hacen. Necesitamos manejar la cantidad de personas que pueden haber sido infectados. Además de eso, necesitamos controlar el flujo de la infección, cómo se ha estado moviendo. Si miras lo que el Dr. Birx, otras personas en la Casa Blanca han
han estado apuntando. Esto no es algo que afecta al país de forma uniformemente, tampoco afecta a Florida de forma uniforme. Tienes al sur de Florida que básicamente está cerrado, tienes distintas maneras a través del estado, pero corresponde a cómo combates este virus, la transmisión. Ellos van a estar moviéndose de acuerdo a cómo se comporta el virus, la transmisión del virus en las mayores zonas metropolitanas, de acuerdo si es mayor o menor el virus. Por ejemplo, en Florida nosotros tenemos muchísimos condados considerados en bajo riesgo. Hemos distribuido a los condados de mayor riesgo los recursos a los condados de mayor riesgo. Trabajar en estas guías que emita la Casa Blanca, el CDC, va a depender de esa información. DeSantis respondía a la pregunta de un periodista sobre las posibles medidas de restricción, la extensión de posibles restricciones en el estado. Yo podría apoyar. Nosotros trabajamos esto con la Universidad de Florida, la Universidad del Sur de Florida, la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de Florida. Podemos proveer algo de asistencia. Es algo que pudiéramos hacer. Se refiere a si las instituciones universitarias pudieran en algún momento ofrecer ayuda en proveer estas pruebas de diagnóstico para residentes de nuestro estado. Acaban de escuchar una conferencia de prensa del gobernador Ron DeSantis. Básicamente hizo mucho énfasis en la necesidad de incrementar restricciones en la llegada de vuelos de pasajeros de zonas rojas a nuestro estado. Sigan con Telemundo 51, estamos al tanto de toda la información. Muchas gracias a los amigos de Telemundo 51 por la conexión y la traducción en la rueda de prensa del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Efectivamente hacía mucho énfasis en cuanto a la situación y cómo se está viviendo cívicamente y políticamente el tema del COVID-19 en el estado de Nueva York. Decía que veía ridículo que no se pueda salir a pasear en un parque de un determinado tiempo, pero sí puedes volar internamente en los Estados Unidos y durar dos horas, un poco más o menos, tosiendo e infectando a mucha gente. También hizo referencia con respecto al metro, hacía énfasis que bien el Estado podría hacer lo que consideraba conveniente, pero que sí debían tomar un poco más delicada algunas acciones con respecto a la movilidad de Nueva York. Recordemos que hace unos días el gobernador de una forma obligatoria, todas las personas que lleguen a Florida desde Nueva York tienen que encerrarse y no salir hasta que la cuarentena mínima de 14 días puedan estar allí y de manera de eso se puedan evaluar. Así que esta rueda de prensa es el más reciente informe que presenta el gobernador Ron DeSantis. En esta oportunidad desde Tallahassee daba detalles y nos contaba cómo está la situación aquí en la Florida, el sur de la Florida, que prácticamente está cerrado, dicho por el gobernador, y que esta situación que vive los Estados Unidos, siendo en este momento el primer país con mayor contagiados en el planeta, pues tampoco es uniforme, decía el gobernador Ron DeSantis. No es una situación que esté afectando 100% al país, y en el caso de la Florida tampoco es que está afectando 100% al estado. Algunas zonas como el sur de la Florida, el centro de la Florida, tienen situaciones sí un poco complicadas y que la gobernación a cargo del señor Ron DeSantis está trabajando pues debidamente. Somos Noticias Radio, una sola señal multiplicando el mensaje.